Hay momentos en la historia que lo cambian todo. En el universo de Gears of War, ese momento tiene nombre: Emergence Day, el día de la emergencia, cuando la tierra se rompió y criaturas grotescas surgieron desde las sombras para declarar la guerra. Hoy nos ponemos la armadura, cargamos los rifles y viajamos al principio, al punto donde todo comenzó. Bienvenidos a Gears of War E-Day, la precuela que no solo responde a una pregunta que todos nos hicimos alguna vez, sino que promete hacerlo con intensidad, brutalidad y corazón. Este juego es el próximo shooter en tercera persona que nos lleva al inicio de la historia de la saga, situado 14 años antes del primer Gears of War. Este juego explora cómo era el mundo justo antes de que la Horda Locust emergiera desde las profundidades y cambiara la vida en Sera para siempre. En otras palabras, este no es un simple juego de la saga más, es la génesis de la guerra que definió una de las sagas más aclamadas del género de acción. En E-Day viviremos el momento en que las cosas se ponen realmente feas. Tú, junto a Marcus Fenix y Dom Santiago, verás con tus propios ojos cómo el mundo que conocían se derrumba. Los Locust no son solo enemigos, son criaturas que emergen sin aviso, deformadas, caóticas y decididas a arrasar todo. Aquí vas a ver cómo no solo se narra un suceso histórico dentro de la franquicia, cuenta cómo los héroes se forjaron en el fuego, muestra lo que se siente estar atrapado cuando la tierra estalla bajo tus pies y nos hace entender por qué cada batalla, cada grito y cada sacrificio de la saga importó tanto. Todo apunta a que el gameplay será de combate intenso y táctico en tercera persona, escenarios destructibles, IA enemiga agresiva y letal, Unreal Engine 5 empujando las gráficas y la iluminación a un nuevo nivel, y un tono más oscuro, crudo y emocional que muchas entregas previas. Esto no será simplemente otro shooter, será una experiencia visceral donde cada disparo, cada cobertura y cada decisión importarán. Realmente lo que lo podría hacer muy especial es su regreso a las raíces. En lugar de continuar la historia donde la dejamos, volveremos al principio, a la chispa que lo encendió todo, lo que le da una carga emocional y narrativa inmensa. También el corazón de la saga, donde Marcus y Dom aprenderán a sobrevivir, a luchar, a perder y a seguir adelante. Y la promesa de un nuevo estándar técnico, construido desde cero con la última tecnología de Unreal Engine, potenciando detalles, animaciones y escenarios que pueden sentirse más reales y brutales que nunca. Todo esto hace que algunas personas puedan sentirse inquietas. Claro, es normal, las expectativas son enormes, porque la franquicia Gears of War no es cualquier cosa. Con esas expectativas vienen ciertas dudas, como por ejemplo, ¿podrá igualar o superar la épica de entregas como Gears 3? Vamos con otra, ¿tendrá una historia memorable más allá de fanservice? ¿O quizás podríais formularos esta? ¿Se sentirá auténtico o solo un remake moderno de lo que ya vivimos? Las respuestas a estas preguntas y muchas más están a meses de distancia, pero la promesa en E-Day ya ha generado una de las expectaciones más grandes para un shooter en 2026. ¿Y por qué E-Day podría ser el momento definitivo de la saga? Porque este juego no solo revive la historia, la reescribe con más profundidad, la contextualiza con más impacto narrativo y nos hace revisar por qué luchamos en primer lugar. Esto es más que nostalgia, es una oportunidad para que incluso nuevos jugadores puedan entrar a la franquicia con fuerza. Porque Gears of War E-Day no es solo el origen de una guerra, es el momento exacto en el que el mundo dejó de sentirse seguro, el día en que todo cambió, cuando la tierra se abrió, el cielo se volvió ceniza y la humanidad entendió que ya no estaba sola ni preparada. Aquí no hay héroes perfectos, hay soldados improvisados, miedo real, amistades forjadas en el caos y decisiones que se toman con el corazón, latiendo más fuerte que el rifle. Es el principio del horror, el nacimiento de una resistencia y el instante donde empezó a escribirse la leyenda. No es solo acción brutal, es el recuerdo de cuando todo se rompió y hubo que aprender a sobrevivir desde cero. Porque el día de la emergencia no fue el inicio de la guerra, fue el fin del mundo tal y como lo conocíamos. Y cuando todo cae en un solo día, solo queda levantarse o desaparecer con él. Porque en Sera la tierra no tiembla, ruge. En Sera la noche no cae, consigue sombra en cada esquina. En Sera la guerra no se gana con fuerza, se gana con voluntad. Y ahora tú, ¿estás listo para volver al principio? ¿Estás listo para sentir lo que se sintió cuando el mundo colapsó por primera vez? Pues pon mucha atención, porque 2026 marca el regreso de algo más que un juego,
marca el regreso de una leyenda. Suscríbete y cuéntanos qué esperas de Gears of War y Day, y prepárate para el día de la emergencia, porque solo los que luchan sobreviven. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio de las